En una tierra entre dos ríos, la humanidad encendió su chispa. Aquí nacieron las primeras ciudades, la escritura, las leyes, Sumer, Asiria, Babilonia. Un imperio tras otro forjó la cuna de la civilización. Pero un día el esplendor dio paso al silencio. Ciudades poderosas, lenguas milenarias, saberes ancestrales, todo quedó sepultado bajo el desierto. ¿Cómo pudo una civilización de 3000 años desaparecer? ¿Fue la espada un desastre o una muerte lenta y silenciosa? Hablemos de Mesopotamia, desde su gloria inigualable hasta las causas que la llevaron a su fin. El antiguo Irak, que hoy conocemos como Mesopotamia, término griego que significa el país entre los ríos, se situaba en el corazón del Próximo Oriente. La geografía de este lugar ejerció una influencia fundamental en su historia, ya que la vida humana dependía de un equilibrio delicado con un entorno natural de clima duro y escasez de lluvia. Estos factores no solo definieron la vida de sus habitantes, sino que moldearon sus pensamientos y creencias. Mesopotamia no se puede entender sin el Éufrates y el Tigris, los ríos gemelos que la definieron. Así como el antiguo Egipto era un regalo del Nilo, esta región fue un regalo de estos dos grandes cauces que nacían en Armenia y depositaban sedimentos, creando una llanura aluvial extensa y fértil. A pesar de esta aparente uniformidad, la forma en que los ríos fluían dividía la región en dos zonas con características muy diferentes, el norte y el sur. En el norte, por encima de las ciudades de Hit y Samarra, los ríos serpenteaban en valles bien definidos tallados en roca dura. Sus cauces cambiaron muy poco a lo largo de los siglos. Por ello, ciudades importantes como Nínive, Dimrud o Asur han permanecido cerca de sus orillas originales. En el sur, el delta mesopotámico, la pendiente del terreno era muy suave. Esto provocaba que los ríos trazaran amplios meandros y cambiaran constantemente de lecho debido a la acumulación de sedimentos. Como resultado, muchas ciudades antiguas que florecieron junto al agua son hoy ruinas que se encuentran muy lejos de los cursos fluviales actuales. A pesar de estos desafíos, los antiguos habitantes, especialmente los de la civilización sumeria, lograron controlar los ríos mediante la construcción de canales y sistemas de contención. George Rogers destacó que la civilización sumeria se desarrolló esencialmente dependiendo del Éufrates para su sustento. El triángulo mesopotámico albergaba contrastes notables que influían en sus habitantes y en su historia. Podemos identificar tres zonas distintivas. Primero, el desierto. Al oeste del Éufrates se extendía el gran desierto siro-arábigo, que no se consideraba parte de Mesopotamia. Los sumerios y babilonios, siendo pueblos de agricultores, vivían de espaldas a esta inmensidad y mantuvieron una lucha constante con las tribus nómadas del desierto, a quienes consideraban bárbaros, como los amorritas y los arameos. Segundo, la estepa. Esta región, ubicada al pie de los montes Sagros en el Kurdistán iraquí, era un área más suave y húmeda. Recibía suficiente lluvia que permitía la agricultura sin necesidad de sistemas de riego, cultivando trigo, cebada y vid. Este fue un lugar crucial en la historia humana, donde se considera que se dieron los primeros pasos hacia la agricultura y la domesticación hace más de 9000 años. Y tercero, los pantanos. En el extremo sur existía un vasto mundo de lagos, densos cañaverales y fauna salvaje. Sus habitantes, conocidos como los Manán, parecían conservar formas de vida que se remontaban a las poblaciones presumerias de hace 6000 años. Esta diferencia notable entre el norte, montañoso y lluvioso, y el sur, una llanura aluvial que dependía del riego, se manifestó históricamente como una oposición entre las regiones de Sumer y Akkad, más tarde conocida como Babilonia, y la de Asiria. La prosperidad de la región se fundamentaba también en sus conexiones externas. Mesopotamia no era una región aislada, sino un centro de rutas de comunicación. Se conectaba con el mundo exterior por medio de rutas terrestres hacia el oeste que se dirigían a Siria y la costa mediterránea siguiendo el curso del Éufrates, pasando por ciudades como Marí y Emar. Además, mantenía un comercio fundamental a través del Golfo Pérsico, que los antiguos llamaban el Río Amargo.
Esta ruta marítima que se extendía hasta Dilmun, Magan y Melúa, el Valle del Indo, fue descrita por Rogers como el pulmón de Irak y garantizó la interacción y el comercio con culturas lejanas desde el tercer milenio. La prehistoria del antiguo Irak se centró principalmente en la región del Kurdistán, una zona que resultó prometedora para estudiar la transición crucial del ser humano de cazador-recolector a agricultor-ganadero. Las excavaciones realizadas por Braidwood y Solecki entre 1948 y el 55 fueron fundamentales en esta investigación. El Paleolítico, que abarcó la mayor parte de la prehistoria, finalizó alrededor del año 10.000 a.C. Aunque el casquete glaciar nunca llegó al Próximo Oriente, las fluctuaciones climáticas moldearon notablemente el paisaje. El Paleolítico inferior rara vez fue atestiguado, con el sitio más antiguo conocido siendo Barda Balca, que data de hace aproximadamente 80.000 años. El Paleolítico medio está ilustrado por la cueva de Sanidar. En su nivel más profundo se encontraron restos de 9 individuos neandertaloides. Una de las conclusiones más conmovedoras fue que uno de ellos fue enterrado deliberadamente sobre un lecho de ramas y flores. Posteriormente, el Paleolítico superior de Sanidar corresponde al Homo sapiens sapiens. Hacia el año 12.000 a.C., el clima se volvió más benigno y la zona fue reocupada, evidenciando un notable incremento en los contactos con países colindantes. Este periodo fue testigo de una explosión demográfica que llevó a la explotación máxima de los recursos naturales, fenómeno que se llama la revolución de amplio espectro. El Mesolítico fue el periodo de transición que ocurrió entre el año 9000 y el 7000 a.C., marcando el paso de la recolección a la producción de alimentos. En Sawi Chemi Sanidar, los habitantes utilizaban herramientas diminutas, llamadas microlitos, y herramientas de obsidiana, una piedra volcánica que debían importar desde Armenia. La presencia de muelas y morteros sugiere que ya procesaban gramíneas salvajes y el alto porcentaje de corderos jóvenes encontrados indica que aquí comenzó la domesticación animal. Este proceso de cambio se aprecia en otros yacimientos. Tel Mureybet, en la actual Siria, evidenció la sedentarización progresiva, con casas que evolucionaron de redondas a rectangulares. Además, se documentó el trasplante de cereales salvajes como el trigo y la cebada fuera de su hábitat natural para ser plantados. Este proceso captura una de las primeras etapas de la agricultura. La llamada revolución neolítica, la domesticación de plantas y animales, ya se estaba gestando. El asentamiento de Harmon, en Kurdistán, fue un sitio acerámico que data de entre el 6750 y el 6500 a.C. Sus casas eran rectangulares y construidas con tauf. Se encontró evidencia de la domesticación de la cabra y del uso intensivo de obsidiana. Otro sitio relevante fue Maxaliyeb, que destaca por ser un ejemplo de los primeros asentamientos fortificados conocidos en la región mesopotámica, con un muro de piedra y torres redondas. En esta época la cerámica todavía era rudimentaria o inexistente. Una innovación clave y un precursor de la escritura fue el uso de pequeños objetos de arcilla, llamados calculi, que servían para llevar cuentas. La aparición de la agricultura se explica, según teorías como el modelo de equilibrio de Flannery, debido a que la sobrepoblación en zonas más fértiles obligó a ciertos grupos a migrar a regiones marginales. En estos nuevos entornos, la escasez de recursos naturales estimula la búsqueda de nuevas fuentes de alimentos y la experimentación agrícola. El largo camino del Neolítico a la historia, que culminó con el surgimiento de las grandes ciudades en el bajo valle del Éufrates, fue un proceso muy lento y progresivo. Rogers destacó que la civilización atribuida a los sumerios no fue importada ya desarrollada, sino que surgió como una amalgama de diversos elementos que se fusionaron en la región. La aparición de estos elementos, ya sean arquitectónicos, técnicos o artísticos, se considera indígena de Mesopotamia, debido a su remoto origen en la región. Los 3 milenios en los que se gestó la civilización sumerio-acadia se dividen en periodos culturales, que generalmente reciben el nombre del yacimiento donde fueron identificados por primera vez. Estos periodos incluyen Asuna, Samarra y Alaf, este último caracterizado por una cerámica espléndida. Una fase crucial fue el Ubaid, entre el 5000 y el 3750 a.C. Por primera vez, una sola cultura se extendió en Mesopotamia de norte a sur,
A esta le siguieron los periodos de Uruk, del 3750 al 3150 a.C., y Yemdet-Nars, del 3150 al 2900 a.C. Aunque estos periodos proporcionaron un marco cronológico útil, es importante notar que algunas culturas que se consideran sucesivas en realidad fueron contemporáneas o se superpusieron. Una pieza central en este desarrollo fue el origen de la cultura de El Abaid. Las excavaciones en Eridu, cerca de la ciudad de Ur, demostraron que la parte meridional de Irak había estado habitada al menos desde el año 5000 a.C. y que fue allí donde se unificaron y desarrollaron las bases de esta cultura. No es casualidad que los sumerios consideraran a Eridu como la ciudad más antigua después del diluvio. Eridu presenta un ejemplo de continuidad cultural verdaderamente notable. Se encontraron 19 niveles de ocupación y 17 templos superpuestos. Los templos más antiguos eran construcciones sencillas de ladrillo crudo. La presencia de restos de pescados en uno de los templos sugiere que ya se rendía culto al dios de las aguas, conocido como Enki. La evidencia muestra el rol fundamental del templo en el proceso de urbanización. Los yacimientos de El Ubaid eran relativamente poco numerosos, la mayoría aldeas, pero algunos alcanzaron el aspecto de pequeñas ciudades. Un hecho particularmente significativo es que las construcciones ubaidienses más grandes y mejor edificadas eran los templos. Parece que las ciudades no crecieron alrededor de una fortaleza o un palacio, sino en torno a un santuario. Esto es un indicio claro de que el templo ya era el pivote de la organización social y económica de la época. Por todo esto, se considera que la cultura Ubaid constituyó el primer estadio de la civilización que más tarde se atribuiría a los sumerios. El periodo de Uruk, alrededor del año 3750 a.C., marcó el inicio de profundos cambios demográficos, técnicos y culturales en el sur de Irak, un proceso que culminaría en la formación de los principados históricos de Sumer y Akkad. El fenómeno más destacado de esta época fue la urbanización. Todo comenzó con una explosión demográfica. Se produjo una rápida y masiva proliferación de asentamientos. Los factores que contribuyeron a esto fueron, primero, el crecimiento natural de la población. Segundo, la sedentarización de tribus nómadas. Y tercero, la inmigración, probablemente desde el norte, de personas atraídas por las ventajas de la agricultura por irrigación en el fértil sur. Para responder al desafío de alimentar y gestionar a esta creciente población, se inventaron numerosas técnicas que transformaron la vida. El hombre desarrolló el arado para reemplazar a la azada, y para el transporte se inventaron el trineo, el carro de cuatro ruedas y el barco de vela. Además, surgieron el torno de alfarero para la producción masiva de cerámica y el fundido de aleaciones a base de cobre, lo que inauguró la producción industrial. La prosperidad y el desarrollo del comercio a larga distancia impulsaron el crecimiento de las artes y la arquitectura. Este nuevo dinamismo condujo a la especialización de la población en el comercio, la artesanía y la administración. Una élite intelectual compuesta por sacerdotes se liberó del trabajo manual y las aldeas comenzaron a agruparse en grandes villas que se convirtieron en centros de intercambio y culto. Las ciudades crecieron hasta alcanzar dimensiones considerables, con poblaciones estimadas entre 10.000 y 50.000 habitantes. La excavación de grandes canales implicó un enorme esfuerzo colectivo, lo que aumentó las responsabilidades de los sumos sacerdotes. Con la disminución de tierras cultivables y los inevitables conflictos, las ciudades se vieron obligadas a fortificarse. En este contexto, los jefes religiosos se transformaron o cedieron su lugar a jefes militares. Fue así como nacieron los principados de Sumer y Akkad, que contaban con una sociedad diversificada, estructurada y jerarquizada. En medio de todo este desarrollo, el logro intelectual más importante fue el nacimiento de la escritura, lo que se considera una auténtica revolución. Los precursores de este sistema fueron los pequeños objetos de arcilla llamados calculi, que se usaban para llevar cuentas administrativas. Es un consenso que las tablillas de la fase final de Uruk y el periodo de Hemdet-Nars de 3150 a.C. desarrollaron el sistema protocuneiforme para la administración, y que este sistema fue adaptado para escribir la lengua sumeria poco después. La continuidad cultural entre el periodo anterior, el Abaid, y Uruk fue evidente, ya que los nuevos templos se construían sobre los antiguos con planos similares y ladrillos crudos. El caso de Uruk es particular, pues surgió de la fusión de dos centros de culto, Cuyapa, bajo la protección del dios Anu, y Eana,
bajo la protección de la diosa Inanna. El arte de la época también floreció. La escultura en bulto redondo o relieve reapareció con gran vitalidad. Un ejemplo es el vaso de alabastro de Uruk, una obra maestra dividida en tres registros con relieves que muestran a una diosa recibiendo ofrendas. La civilización sumeria se expandió a lo largo del tercer milenio. Su influencia se manifestó en el exterior, como lo demuestran cilindros hallados en lugares tan lejanos como Irán y Turquía. También existen indicios de contacto con el Egipto predinástico, evidenciados por la presencia de motivos mesopotámicos. El misterio del origen sumerio reside en la distinción de las poblaciones que se basa únicamente en la lengua. Se distinguen los sumerios, que predominaban en el extremo sur, de los semitas, ubicados en el país de Akkad. Antiguamente se planteaba la existencia de un pueblo X debido a algunos vocablos desconocidos, pero hoy la arqueología y la lingüística sugieren que esos términos son parte de su sustrato presumerio o vocabulario técnico compartido. La lengua sumeria es aglutinante y no tiene parentesco conocido con ninguna otra lengua viva o muerta. Sin embargo, la arqueología sugiere que los sumerios ya estaban presentes en la Baja Mesopotamia desde que se hizo habitable, una hipótesis apoyada por la notable continuidad y la superposición de templos a lo largo del tiempo. La civilización sumeria, al ser mesopotámica por origen y esencia, sobrevivió a la caída política de Sumer. La religión es el ejemplo más llamativo de esta pervivencia, ya que la religión de los semitas de Akkad se disolvió en la de los sumerios, y sus dioses y cultos fueron sincretizados. Es notable que los dioses de Sumer fueron adorados en Mesopotamia durante 3 milenios. La concepción sumeria de los dioses influenció profundamente la vida social. La sociedad sumerio-acadia cristalizó en torno a los templos. En esta visión, la tierra, el principado, la realeza y el imperio pertenecían a los dioses. Los soberanos, desde los jefes locales, Ensi y Lugal, hasta los reyes de Asiria, se consideraban vicarios de los dioses, nombrados para mantener el orden, la prosperidad, impartir justicia y asegurar el culto. La sociedad divina era un reflejo exacto de la sociedad humana, con dioses que poseían apariencia, cualidades y pasiones humanas, aunque inmortales y sobrenaturalmente poderosos. En la cúspide se encontraba la tríada cósmica. Primero estaba An, el dios cielo, el más elevado, cuyo nombre significaba cielo y dios. Él era el soberano de todos los dioses, pero permanecía distante. Segundo estaba Enlil, el señor aire o atmósfera. Él era el auténtico dios supremo y rey de Sumer, y su voluntad garantizaba la existencia continua del mundo. Tercero era Enki o Ea, el señor de las aguas dulces, conocido por su gran inteligencia. Era el inventor y protector de las técnicas, las ciencias y las artes. Poseía el Me, que eran las fuerzas que representaban los elementos de la civilización sumeria. Por su papel es el dios más cercano al hombre, a quien salvó del diluvio. El panteón femenino incluía a Ninhursag, la diosa madre, e Inanna o Istar, la diosa del amor y la guerra, conocida por ser caprichosa y sensual. Su amante Dumuzi, el dios de ganados y vegetación, era crucial. El matrimonio sagrado era un ritual anual para asegurar la reproducción y el florecimiento. Un rito en el que el rey, representando a Dumuzi, se unía a una sacerdotisa, que representaba a Inanna. Respecto a los mitos, los mesopotámicos concebían la tierra, Ki, como un disco plano que flotaba sobre el agua dulce, Apsu, rodeado por el cielo, An. Existían dos tradiciones principales sobre la creación. La tradición sumeria narraba que el mar primordial, llamado Namu, engendró el cielo, An y la tierra Kip, unidos en una montaña cósmica. Fue Enlil quien separó el cielo y la tierra. Posteriormente, la tradición babilónica recogida en la epopeya Enuma Elish contaba que la creación surgió de la mezcla de las aguas dulces, Apsu, y el mar, Tiamat. Es en este mito de origen posterior donde el joven dios Marduk lucha y mata a Tiamat, creando el cosmos con su cuerpo. De hecho, con el ascenso de Babilonia, Marduk, asociado a Babilonia, eclipsó a Enlil y Anu. El Enuma Elish es un texto de propaganda religiosa que sirvió para legitimar su supremacía, reflejando el cambio de poder político de Sumer hacia el imperio babilónico. Un punto fundamental es la creación del hombre. La humanidad fue creada para encargarse del trabajo duro de los dioses. En el Enuma Elish, el dios Ea creó la humanidad a partir de la sangre de Kingu, un dios rebelde. En cuanto a la muerte y el destino, la religión se basaba en la relación del individuo con los dioses, quienes fijaban la fecha de la muerte de cada hombre.
El más allá era el país sin retorno, Arayú, un inmenso espacio subterráneo donde los difuntos vivían en tinieblas, comiendo polvo y arcilla. El recuerdo de las tragedias naturales impulsaba a los mesopotámicos a buscar la renovación divina. Por ello, realizaban prácticas mágicas y el Festival del Año Nuevo, conocido como Akitu, en marzo o abril, para reafirmar el orden cósmico y garantizar la prosperidad. Aunque los sumerios fueron discretos sobre sus orígenes, algunos textos épicos aluden a una lejana edad de oro donde todos los pueblos al unísono rendían homenaje a Enlil en una sola lengua. Esta unidad, según los mitos, fue rota por el dios Enki, quien suscitó rivalidades que culminaron en la confusión de lenguas, un tema que guarda un notable parecido con el relato bíblico de la Torre de Babel. La lista real sumeria es el texto fundamental para esta época. Ella afirma que la realeza descendió del cielo, por primera vez en Eridu. La lista enumera reinados de longitudes inverosímiles, sumando más de 240.000 años a través de 5 ciudades míticas antes de la mención lacónica. El héroe de las tres versiones conocidas del diluvio fue un rey o príncipe de Surupac. Aunque antiguamente se pensó que la arqueología había corroborado un diluvio universal, las excavaciones en Surupac y Ur han demostrado que los estratos de aluviones encontrados datan de diferentes épocas. Esto sugiere que el relato del diluvio se basa en los recuerdos de inundaciones locales de extensión limitada que afectaron distintas ciudades y que la lista real sumeria lo utilizó como un marcador mítico para dividir la historia. Tras el diluvio, la realeza descendió de nuevo del cielo a Kish. La primera dinastía postdiluviana notable fue la de Uruk, cuyos primeros 4 reyes son presentados como héroes y semidioses. Primero, Mezquiangacer, hijo del dios Sol, Utu. Segundo, Ermenkan, a quien se le atribuye la construcción de Uruk. Tercero, Lugalbanda, calificado de divino. Cuarto, Dumuzi, el pescador. Las hazañas de Enmerkar y Lugalbanda son el tema central de varios poemas épicos que narran las tensas relaciones entre Uruk y Arat, un país lejano, rico en metales y piedras, probablemente situado en Irak. El rey más famoso de Uruk fue Gilgamesh, bisnieto de Mezquiangasher y sucesor de Dumuzi. La épica lo presenta como 2 tercios dios y 1 tercio hombre. Su historia narra su enfrentamiento y posterior amistad con el hombre salvaje, Enkidu, quien fue civilizado por una prostituta, un acto que le permitió unirse al mundo humano y ser un compañero digno del rey. Ahora hablemos del periodo dinástico arcaico. Este se extiende desde aproximadamente 2900 hasta 2364 a.C. Se define por la existencia de numerosos principados y ciudades-estado en Mesopotamia. Cronológicamente, el periodo se divide en 3 fases. Voy a decir Da para no estar diciendo dinástico arcaico a cada rato. Entonces, el Da 1 del 2900 al 2750, el Da 2 de 2750 a 2600 y el Da 3 del 2600 al 2334. Sin embargo, en el sentido estricto de la historia, es decir, basado en inscripciones reales verificables, solo una parte del Da 2 y el Da 3 son considerados históricos. La documentación escrita para el inicio de este periodo es escasa. Por ello, la arqueología fue esencial. La arquitectura de la época es notable porque las ciudades se construyeron sobre los cimientos de los templos de Uruk y el Ubaid. Un ejemplo notable es el templo oval de Cafajé. El arte del dinástico arcaico alcanzó una cumbre artística. Las grandes obras como el estandarte de Ur o las elaboradas esculturas muestran un refinamiento técnico y una fuerza emocional que rivaliza con la época de Uruk. Las estatuas de Mari son una excepción, mostrando una habilidad y sensibilidad que se acercan al arte que se desarrollaría posteriormente bajo los acadios. La Baja Mesopotamia, una región del tamaño de Bélgica, estaba dividida en no menos de 18 ciudades-estado. Ciudades como Ur, Uruk y Lagash alcanzaron tamaños considerables, albergando poblaciones de 10.000 a 50.000 habitantes. En esta estructura política, los soberanos ostentaban títulos diferentes, en sí que significaba gobernador o vicario del dios local, o lugal, que se traducía como gran hombre y significaba rey. En cualquiera de los casos, el templo seguía siendo el centro de la organización social y económica. La historia política está marcada por las luchas constantes entre ciudades. La lista real sumeria, aunque no es una guía cronológica perfecta, muestra dinastías, entre comillas, que en realidad se superponían y competían. El conflicto más conocido fue la lucha entre Lagash y Umá por la posesión de una franja de tierra fértil llamada Guedena.
El final del periodo Da III estuvo dominado por figuras notables. Ur-Nanshe, fundador de la primera dinastía de Lagash, es un ejemplo temprano. Su sucesor, Eannatum, conquistó Umma y Kish y se proclamó rey de Kish, mostrando su ambición hegemónica sobre toda la región. La figura dominante al final fue Lugal-Sahesi, originario de Umma pero Lugal de Uruk. Él conquistó Sumer y se jactó de que su autoridad se extendía desde el mar inferior, que era el Golfo Pérsico, hasta el mar superior, el Mediterráneo. Sin embargo, su supremacía no duraría mucho, ya que fue el último gobernante importante antes del surgimiento de los acadios. El surgimiento de la dinastía de Akkad puso fin al periodo dinástico arcaico y marcó una ruptura histórica, ya que fue la primera vez que las dos mitades de Mesopotamia, Sumer y Akkad, se unieron en una sola nación, creando un verdadero imperio. La distinción entre sumerios con su lengua aglutinante y semitas con su lengua de raíces consonánticas, el acadio, era esencialmente lingüística. Los semitas se fueron haciendo mayoritarios en la región de Kish, que luego se llamaría País de Akkad, durante el periodo dinástico arcaico. Hacia el 2550 a.C., muchos individuos citados en archivos, incluidos escribas, ya llevaban nombres semíticos y la relación con los sumerios no era necesariamente de enemistad antes del imperio. El fundador de la dinastía fue Sargón de Akkad, cuyo nombre, Sarrukin, significa rey legítimo, una posible autoproclamación para ocultar su humilde origen. La leyenda narra su nacimiento secreto y su rescate en el Éufrates, ascendiendo de jardinero a copero del rey Ur-Sabá de Kish. Sargón se rebeló contra Ur-Sababa y se dirigió contra el poderoso Lugal-Sahesi de Uruk, a quien derrotó, capturó y humilló públicamente en Nippur. Tras tomar Ur, Lagash y Umma, Sargón celebró su triunfo al lavar sus armas en el mar, en el puerto de Lagash, simbolizando su control sobre el Golfo Pérsico. Sargón fundó una nueva capital, Agade o Akkad, cerca de Kish, cuya localización es aún desconocida. Creó un gran puerto fluvial que recibía naves de Melúa, el Valle del Indo, Magán y Dilmón. En su administración, el acadio se convirtió en la lengua oficial del imperio. En su política religiosa, Sargón se proclamó vicario de Enlil y nombró a su hija Eneduana, una reconocida poetisa, como suma sacerdotisa del dios Luna, Nana de Ur. Llevó a cabo campañas fulminantes. En Occidente atacó y neutralizó a Ebla y Marín, asegurando el acceso a maderas y metales de las montañas. En Oriente derrotó a reinos y saqueó la ciudad de Susa. El imperio, a pesar de su corta duración de solo un siglo, fue fundamental. Rimush, hijo de Sargón, tuvo que reprimir brutalmente una revuelta masiva de los gobernadores sumerios antes de ser asesinado por sus propios servidores. Le sucedió su nieto, Naram-Sin, uno de los más grandes monarcas de la época. Se glorificó con el título de Shar Kibrat Arbaim, que significa rey de las cuatro regiones. Fue el primer rey mesopotámico en aparecer con la tiara de cuernos, el símbolo de divinidad. Su victoria sobre los Luyubi fue inmortalizada en la célebre Estela de la Victoria. Tras la muerte de Naram-Sin, el imperio se desmoronó rápidamente bajo su hijo. Elam se independizó y los Martú, un pueblo semítico conocido como amorritas, comenzaron a ejercer presión. La caída final se atribuyó a la invasión de los Guti, a quienes los sumerios describieron como un pueblo opresor y desconocedor del culto de los dioses que vino de las montañas. El poema sumerio La maldición de Agade atribuyó esta catástrofe al sacrilegio de Naram-Sin, que habría devastado el templo del dios Enlil en Nippur. A pesar de su corta duración, el imperio de Akkad tuvo un impacto indeleble en la historia de la región. El acadio se estableció como lengua franca en Alta Mesopotamia. El arte evolucionó hacia un realismo elegante, visto en la glíptica y la estatuaria, como en la famosa cabeza de bronce de Nínive, que se cree que representa a Naram-Sin. El imperio sentó el precedente fundamental de la unidad mesopotámica y el control de rutas comerciales, que inspiraría a los futuros monarcas. La caída de Akkad dio paso al periodo conocido como el Renacimiento sumerio, también llamado el periodo de Ur III, que se extendió desde aproximadamente el 2112 hasta el 2004 a.C. El periodo comenzó con la expulsión de los Guti, un pueblo al que la historiografía sumeria atribuía el colapso de Akkad. Aunque la lista real sumeria les da reinados extensos, muchos historiadores reducen su dominio real a unos 50 años de control fragmentado. Utu-Egal, el Lugal o rey de Uruk, fue quien decidió marchar contra los Guti, a quienes llamó la serpiente, el escorpión y la montaña. Tras una victoria, Uruk se alzó brevemente como dueña de la Baja Mesopotamia.
Sin embargo, Ur-Nammu, gobernador de U y alto funcionario de Utu-Egal, lo destronó y se hizo coronar en Nippur. Ur-Nammu tomó el título de rey de Ur y rey de Sumer y Akkad. Su reinado se dedicó a actividades pacíficas como restablecer el orden, la prosperidad y adorar a los dioses. Ur-Nammu fue el promotor de la más antigua recopilación de leyes, conocida hasta hoy, anterior incluso al Código de Hammurabi. Este código se dedicó a restablecer la justicia social, estandarizar el patrón de medidas de volumen y peso y protegió a los desfavorecidos. Un aspecto notable es que algunos crímenes y delitos, como el robo de un esclavo o el falso testimonio, eran castigados con compensaciones en metálico en lugar de la pena de muerte o mutilación, lo que sugiere una sociedad avanzada para la época. Además, Ur-Nammu promovió el desarrollo agrícola mediante la excavación de grandes canales y construyó o reconstruyó zigurats o pirámides escalonadas en ciudades importantes como Ur, Uruk, Larsa y Nippur. Contemporáneamente a la dominación guti en Lagash, el Ensi Gudea se dedicó a la reconstrucción de Girsu. Sus estatuas se consideran una de las cimas del arte mesopotámico de la época. Ur-Nammu murió en batalla y fue sucedido por su hijo Sulgi. El imperio sumerio alcanzó su apogeo bajo Sulgi y su sucesor, Amar-Sin. El imperio se organizó en tres zonas administrativas. Primero, países independientes que se mantenían por alianzas, como Mari. Segundo, regiones menos lejanas bajo gobernadores civiles o militares. Y tercero, el núcleo de Sumer y Akkad, dividido en provincias administradas por Ensi, nombrados directamente por el rey de Ur. La organización estatal se perpetuó y se reforzó con el Lugal de Ur como soberano y Enlil como dios principal. La caída de Ur se produjo bajo el reinado de Ibisin. El reino se partió con Isbi-Erra declarándose independiente en Isin. La presión de los nómadas Martú o amorritas, un pueblo semítico occidental que era objeto de desprecio por los sumerios, era constante. Finalmente, los elamitas, aliados con gentes del norte, saquearon Ur en el año 2004 a.C., destruyendo la ciudad. Ibisin fue capturado y llevado a Ansan, donde murió. La caída de Ur en el año 2004 a.C. marcó el fin de una nación y dio lugar a que los amorritas establecieran reinos por toda Mesopotamia. Estos soberanos, a menudo antiguos funcionarios o jefes tribales, ya estaban profundamente penetrados por la cultura sumerio-acadia y se hicieron del poder por conquista. Este periodo se conoce como el Babilonio Antiguo o Paleo-Babilonia, que se extendió desde el 2004 hasta el 1595 a.C. y se dividió inicialmente en el periodo de Isin-Larsa. La nueva geografía política se centró en varias potencias. Primero, Isin-Larsa y Babilonia. En Isin, Isbi-Erra fundó su dinastía y los primeros reyes gozaron de paz relativa, manteniendo la tradición sumeria. Un rey notable, Bid-Ishtar, promulgó un código de leyes en sumerio que utilizaba el sistema de multas, siguiendo el precedente de Ur-Nammu. En Larsa, la dinastía fue fundada por el amorrita Naplanum. Su verdadero artífice de la expansión de Gungunum, quien conquistó Ur, el último y más importante rey fue Rim-Sin, que logró conquistar Isim en el año 1794 a.C., poniendo fin a la rivalidad. Bajo su largo reinado, Larsa experimentó un gran desarrollo económico y cultural. En Babilonia, en el año 1894 a.C., Sumuabum, un príncipe amorrita, fundó la primera dinastía en la pequeña ciudad de Babilim. Su dios protector era Marduk, una divinidad que en ese momento aún era menor. Esnuna, ubicada en el valle del Diyala, se independizó de Ur III y fue una encrucijada comercial clave. Bajo la dinastía amorrita, Esnuna se expandió para intentar controlar las rutas comerciales del Valle del Tigris y la Jazirá. Es importante mencionar que las leyes de Esnuna fueron redactadas en acadio y datan de este periodo. Mari, una ciudad en el Éufrates medio, tuvo reyes que emprendieron campañas exitosas hasta la costa mediterránea. La figura clave de la Alta Mesopotamia fue Shamshi-Adad I, un gran monarca de origen amorrita. Tras un exilio, conquistó Ekayatum y Asur. Nombró a su hijo Yashmat-Adad como rey en Mari, se jactaba del título de Shar-Kishakti, rey del universo, demostrando una ambición imperialista que unía las regiones norte y oeste. Hammurabi fue el sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, ascendiendo al trono alrededor de 1792 a.C. Cuando subió al trono, heredó un reino modesto, rodeado por potencias rivales como Larsa bajo Rim-Sin y Asur bajo los hijos de Shamshi-Adad I. Hammurabi esperó 5 años antes de expandirse. Sus primeros golpes se dirigieron contra Isin y Uruk en el sur.
Luego, tras aliarse con Marí para repeler una invasión elamita y de Esnuná, se volvió contra su gran rival del sur, Rim-Sin de Larsa. Lo derrotó y capturó en el año 1763 a.C., poniendo fin a su largo reinado. Su conquista más simbólica fue la destrucción de Marí. Después de someter una coalición oriental, Hammurabi atacó a su aliado Simri-Lim, rey de Marí, convirtiéndolo en vasallo. 2 años más tarde, las tropas babilónicas tomaron Marí, derribaron sus muros y saquearon el palacio, destruyendo la gran metrópolis. Finalmente tomó Asur y Esuná. En 10 años de luchas, Hammurabi unificó Mesopotamia bajo su cetro, logrando el dominio final sobre gran parte de la región. Hammurabi consolidó su poder mediante una intensa centralización. Aunque mantuvo las estructuras municipales tradicionales, nombró gobernadores y funcionarios encargados de la administración de la corona y del control de los recursos. Incluso los jueces de los templos pasaron a estar bajo control real. Culturalmente, el acadio alcanzó su perfección clásica y se convirtió en la lengua oficial y literaria de la región. El dios de Babilonia, Marduk, fue promovido a la categoría de los grandes dioses y Hammurabi le atribuyó todas sus victorias, legitimando la supremacía babilónica. Su ley más famosa, el Código de Hammurabi, aunque no fue el primero, es el más completo y rico en información que se conoce. A diferencia de los códigos sumerios anteriores, que se basaban principalmente en compensaciones monetarias, este texto introdujo la ley del tallón, un principio de castigo recíproco que se considera una característica de los semitas occidentales. Sin embargo, su función principal no era ser un cuerpo legal exhaustivo al estilo moderno, sino un modelo y una recopilación de decisiones reales para el futuro. Un acto clave de su reinado era la proclamación periódica de edicto de Mesarum o justicia, que incluía la anulación de deudas y la fijación de precios, buscando el equilibrio social. La era de Hammurabi culminó un proceso de centralización política y maduración cultural, usando la ley y la conquista para forjar un imperio. Su código legal, con su principio de ojo por ojo, sirvió como una bisagra de hierro entre las viejas tradiciones sumerias y el vigor expansivo de los nuevos pueblos semitas. El periodo que rodea el reinado de Hammurabi, abarcando aproximadamente los años 1850 a 1650 a.C., es uno de los momentos más privilegiados en la historia mesopotámica gracias a la abundancia y calidad de las fuentes epigráficas y arqueológicas. Aunque la propia Babilonia se ha visto obstaculizada en su excavación, otros yacimientos como Marí, el Asmar-Ur, Asur y Tem el Rimán han sido exhumados, revelando templos, palacios y casas particulares bien conservadas. La vida diaria se desarrollaba en torno a dos centros de poder, el templo y el palacio. Primero, el templo. La administración del templo estaba encabezada por el Sanga, un personaje importante que en la época de Hammurabi era nombrado directamente por el rey. Bajo su mando trabajaban inspectores y escribas que registraban los bienes y el personal. Las tierras de los santuarios eran administradas y trabajadas por agricultores propios o mediante el sistema de corveas que afectaba a toda la población. Segundo, el palacio, Ekayum. El palacio experimentó un gran desarrollo arquitectónico debido a la concentración del poder y las exigencias de prestigio. El Palacio Real se transformó en un vasto complejo de salas de recepción, apartamentos y oficinas, funcionando como un castillo y centro administrativo en miniatura dentro de la ciudad. El Palacio de Marí, a pesar de estar quemado y saqueado, ofreció miles de tablillas que documentan la vida palaciega y la existencia de una alta cocina babilónica. Las excavaciones en las casas particulares de Ur han proporcionado información valiosa sobre las profesiones de sus habitantes. También existían escuelas más o menos privadas en las casas, además de los templos y palacios, donde se enseñaban textos religiosos, históricos y matemáticas. Tras la conquista de Larsa por Hammurabi, los arqueólogos descubrieron que Ur entró en una fase de empobrecimiento y decadencia. Esta decadencia se explica por el abandono total del comercio con los países del Golfo Pérsico, como Dilmun y Magán, ya que Hammurabi probablemente obtenía el cobre de Anatolia a través del norte de Siria. Aunque la conquista babilónica trajo la paz al sur de Mesopotamia, también arruinó la región y esta paz fue breve, ya que las guerras se reanudarían tras la muerte del monarca. El periodo entre 2300 y 1600 a.C., marcado por la caída de Ur y la expansión amorrita, fue testigo de acontecimientos de capital importancia que transformarían el escenario político de la región a una escala internacional a partir del año 1600 a.C.
Más allá del Tauro, los hititas, un pueblo que hablaba una lengua indoeuropea, penetraron en Anatolia, la actual Turquía. Hacia el 1680 a.C., el rey Labarnas I fundó el antiguo imperio hitita. Es relevante mencionar que alrededor del siglo XX a.C., los asirios ya habían establecido colonias de mercaderes en Capadocia, como Karun Kanesh, lo que indica una actividad comercial temprana en la zona. Por otro lado, los hurritas se aprovecharon del vacío creado por la desaparición del reino de Alepo y del imperio de Hammurabi para consolidarse en un gran reino. En Nusi, una ciudad hurrita, se han descubierto archivos que informan sobre sus instituciones. Los hurritas tuvieron contactos con elementos indoarios, especialmente nobles que dirigían escuadrones de carros ligeros. En Siria-Palestina, entre el 2200 y el 2000 a.C., ocurrieron violentas convulsiones, con muchas ciudades palestinas quemadas o abandonadas. Este caos, que coincidió con los ataques de los Martú o amorritas al reino de Ur, sugiere que los amorritas también pudieron haber sido los principales invasores de Siria-Palestina en esta época. A comienzos del segundo milenio, aunque Egipto recuperó su unidad, el dominio de Siria pasó a la ciudad de Alepo, cuyo reino, conocido como Yamhad, llegó a controlar a unos 20 reyesuelos. En este contexto de inestabilidad y migración, se menciona la llegada de Abraham y su familia a Palestina desde Ur a través de Aram. En cuanto a los Aribú o Apirú, a quienes se ha intentado identificar con los hebreos, los textos mesopotámicos, anatolios y sirios indican que los Abirú no constituían una etnia ni una tribu, sino una categoría social que designaba a refugiados, apátridas y marginales agrupados en bandas armadas, que a veces se dedicaban al pillaje. La muerte de Hammurabi en el año 1750 a.C., el imperio se desmoronó rápidamente debido a tensiones internas políticas y económicas. Su hijo, Samsu-iluna, luchó por mantener la herencia, pero el reino se desmembró. Las presiones internas incluyeron, primero, la insurgencia amorrita y sumero-acadia. Las revueltas en el sur, lideradas por Rim-Sin II, obligaron a Samsu-iluna a derribar los muros de Ur y destruir parte de la ciudad. Segundo, una profunda crisis económica y ecológica afectó a la región. El abandono del barbecho para intensificar la producción agrícola provocó el agotamiento de los suelos y aceleró el proceso de salinización. El famoso edicto de Mesarum de Ame-Saduqa, que decretó la anulación de deudas y la amnistía para varias categorías sociales, confirmó las graves condiciones económicas. Tercero, el sur se independizó con el surgimiento de la dinastía del País del Mar y Asiria obtuvo su autonomía. El golpe de gracia a la primera dinastía de Babilonia lo dieron los hititas. El rey hitita Mursil I marchó hacia el sur, destruyendo Alepo. En el 1595 a.C., el ejército hitita apareció en Babilonia, destruyendo la ciudad y llevándose consigo prisioneros y tesoros. Este evento puso fin al reinado de Samsu-ditana, el último rey. Los casitas son descritos como el pueblo más misterioso que habitó la antigua Mesopotamia. Se cree que su patria pudo haber estado en el suroeste de Irán. Su lengua no es semítica y no tiene parentesco conocido con otras lenguas de la región. Su presencia se documenta en Mesopotamia desde alrededor del 1800 a.C., instalándose como trabajadores agrícolas y mercenarios. Los casitas se instalaron en el trono vacío de Babilonia tras el raid hitita. El primer soberano casita en Babilonia habría sido Agum II o Agum Kakrime, quien, según una inscripción tardía, restituyó las estatuas divinas robadas por los hititas a sus templos. Este gesto, al complacer a sus nuevos súbditos, indicó que se consideraba un sucesor legítimo de la difunta dinastía. Ulamburiash, hacia 1460 a.C., conquistó el país del mar, fusionando en una sola nación las regiones de Sumer y Akkad. A partir de entonces, los reyes casitas se llamaron reyes de Karduniash. El periodo casita fue una época de estabilidad, prosperidad y poderío militar. Los reyes adoptaron plenamente la civilización sumerio-acadia y sus tradiciones milenarias. Para registrar las donaciones reales de tierras se utilizaban los kudurro. Un kudurro era una pequeña estela de piedra que registraba el nombre del beneficiario, la ubicación y límites del dominio y los privilegios, mientras que la otra cara mostraba relieves del rey y símbolos de los dioses que garantizaban la donación. El arte casita mostró un realismo elegante, y la lengua babilónica, la acadia, alcanzó gran prestigio durante este periodo, sirviendo como lengua franca en las cortes y cancillerías orientales, un indicio del estatus internacional de Babilonia. El periodo entre 1600 y 1200 a.C. abarca los últimos 3 siglos de la dinastía casita en Babilonia
y se caracteriza por una serie de grandes conflictos que se desarrollaron a una escala internacional, marcando el fin del aislamiento de Babilonia. El siglo XVI a.C. fue una época de estabilidad relativa. La desaparición del reino de Alepo y del imperio de Hammurabi creó un vacío aprovechado por los hurritas, quienes se fusionaron en el gran reino de Mitanni. Mitanni se extendió sobre la alta Mesopotamia, el norte de Siria y el Kurdistán, llegando a dominar a Siria, cuyos reyes eran sus vasallos. Reyes mitanios como Saustatar saquearon Asur. A la vez, Egipto, bajo Tutmosis III, lanzó campañas en Siria-Palestina. Sin embargo, el temor compartido a la nueva dinastía hitita llevó a Mitanni y a Egipto a establecer lazos cordiales y alianzas matrimoniales, con Egipto funcionando como la potencia hegemónica. El equilibrio se rompió con la llegada de Suppiluliuma I, rey hitita, quien invadió Siria, neutralizando el poder mitanio al tomar Alepo. Tras saquear la capital de Mitanni, el reino hurrita quedó dividido y debilitado. La caída de Mitanni permitió a Assur-Ubayyid I de Asiria avanzar hasta el río Kabur, liberando a Asiria de la tutela hurrita y convirtiéndola en una gran nación que se extendía hasta el Éufrates. Este resurgimiento provocó tres grandes conflictos a partir del 1330 a.C., que se superpusieron. Primero, el conflicto hitita-Egipto. La rivalidad en Siria-Palestina culminó en la batalla de Kadesh, 1300 a.C., entre Ramsés II y Muwatallis. La contienda terminó con un tratado de paz duradero. Segundo, el conflicto asirio-babilonio. Los casitas temían que Asiria, una nación vieja, orgullosa, ambiciosa y temible, cortara el acceso al Mediterráneo y el comercio con Egipto. La lucha por el control fronterizo era constante. Tukulti-Ninurta I invadió Babilonia, capturó al rey Castilías IV y se proclamó señor de Sumer y Akkad, sentando un precedente de futura dominación asiria. Tercero, el conflicto babilonio-elamita. Esta contienda secular se reavivó. Sutruk-Naunte de Elam invadió y saqueó Babilonia, poniendo fin a la dinastía casita en el 1157 a.C. El siguiente periodo del 1200 al 900 a.C. estuvo marcado por amplios movimientos étnicos y una profunda oscuridad en la documentación, ya que la mayor parte del Próximo Oriente se sumió en el caos. El colapso del imperio hitita 1200 a.C. se debió a la invasión de pueblos como los frigios y los muski. Al mismo tiempo, los pueblos del mar invadieron y saquearon las costas, destruyendo el puerto de Ugarit. El vacío de poder impulsó la reactivación de los semitas nómadas del desierto sirio-eufrateo, incluyendo los Sutú y los Alamú, y crucialmente la gran confederación de las tribus arameas. Los arameos, cuya lengua se asemeja al cananeo y al amorrita, se infiltraron en Siria y Mesopotamia, sedentarizándose y fundando pequeños y grandes reinos como el de Damasco. En medio de este caos, los elamitas no supieron explotar su victoria sobre los casitas, y la resistencia se organizó en torno a la ciudad de Isin. Nabucodonosor I, rey de Isin, atacó a Elam, logrando una gran victoria y recuperando el prestigio para Babilonia. Aunque Asiria conoció un periodo de prosperidad temporal en el siglo XI a.C., el reino se vio gravemente amenazado por el auge de los arameos y otros pueblos. Tiglat-Pileser I fue un monarca enérgico que logró enfrentar múltiples amenazas. Llevó a cabo campañas en Armenia, conocida como Nairi, y luchó repetidamente contra los Alamú arameos, a los que rechazó más allá del Éufrates. Incluso logró alcanzar la costa fenicia, recibiendo tributo de ciudades como Arad, Biblos y Sidón. Tras la muerte de Tiglat-Pileser I, Asiria cayó en un periodo de problemas y desórdenes, asaltada por los beduinos arameos que fundaron reinos en el valle de Kabur y amenazaron a Assur. Asiria se redujo a una estrecha franja a lo largo del Tigris. Babilonia también sufrió este acoso, con los arameos volviéndose hostiles y aislando la capital hasta el punto de impedir la celebración del festival de Año Nuevo durante años. A principios del siglo X a.C., Asiria estaba reducida a un pequeño territorio y casi estrangulada, pero era inherentemente la nación más fuerte del Próximo Oriente. El rey Adad-Nirari II fue quien rompió el lazo arameo y abrió la fase más brillante de la historia asiria. La formación del imperio asirio no fue un proyecto planificado, sino el resultado de guerras continuas y necesarias para proteger las rutas comerciales y asegurar la supervivencia económica y política. La guerra se justificaba como una cruzada ordenada por el dios Assur. Los enemigos eran considerados gentes intrínsecamente malas y eran atacados con extrema brutalidad. Para su control económico, los monarcas asirios exigían el tributo anual, el mandato,
Hubo grandes conquistadores. Adad-Nirari II inició la Guerra de Liberación Nacional, derrotó a los arameos y repelió a Babilonia, recuperando territorios estratégicos. Firmó un tratado de paz con Babilonia que duraría unos 80 años. Segundo, Assur-Nasirpal II transformó el reino consolidado en un inmenso imperio. Su reinado se caracterizó por una brutalidad extrema contra rebeldes y enemigos. Su gran expedición llegó hasta el Líbano y el Gran Mar, el Mediterráneo, siendo más bien una gigantesca racia que una conquista duradera. Trasladó la residencia real de Assur a Kalú, Nirrum, una ciudad estratégicamente fortificada. Tercero, Salmanasar III. Dedicó la mayor parte de su largo reinado a guerras exteriores. Se enfrentó a una gran coalición de sirios, fenicios y egipcios en la batalla de Karkar, logrando una victoria de resultados parciales. Recibió tributo de Tiro, Sidón y de Jehú, rey de Israel, el primer personaje bíblico en aparecer en los textos cuneiformes asirios. En el norte penetró en Urartu, la actual Armenia, pero este reino se consolidaría como el principal adversario de Asiria en el futuro. La expansión asiria fue la mecanización de la guerra envuelta en una ideología de cruzada. Los métodos brutales de Assur-Nasirpal y las ambiciones insatisfechas de Salmanasar III sembraron la semilla del terror y la resistencia coordinada. Samshi Abad V enfrentó las secuelas de la revuelta anterior y luchó contra Urartu para asegurar las rutas que unían a Siria con Irán. Derrotó a su adversario babilonio y reclamó el título de rey de Sumer y Akkad. A su muerte, su hijo Abad-Nirari III era muy joven, por lo que su madre, reina Samuramat, posible origen de la legendaria Semiramis, gobernó a Siria durante 4 años. Adad-Nirari III llevó a cabo campañas en Siria, recibiendo tributo de Damasco y luchó contra Urartu. Sin embargo, su muerte marcó el fin de un largo periodo de estancamiento asirio. El reinado de sus sucesores estuvo marcado por 2 epidemias de peste, revueltas y un eclipse solar el 15 de junio de 763 a.C., un evento clave para la cronología mesopotámica. Asiria estuvo prácticamente paralizada entre el 782 y el 743. El ascenso de Tiglat-Pileser III al trono tras una rebelión en Kalú rompió el estancamiento. La consolidación de Urartu como una gran nación agresiva forzó a Asiria a expandirse o perecer, ya que Urartu amenazaba las rutas comerciales clave. Tiglat-Pileser III derrotó a Urartu indirectamente al vencer a su aliado. Asedió Arpad recibiendo tributo de numerosos príncipes, incluyendo a Menahem de Israel y la reina de los árabes. Llevó a cabo campañas profundas en Irán y finalmente tomó Damasco, anexionándola y saqueó Israel, neutralizando la amenaza aramea y nehuitita en Siria. El sucesor de Tiglat-Pileser III fue Salmanasar V, cuyo breve reinado terminó en el 722 a.C. Sargón II probablemente fue un usurpador que tomó el nombre de Sargón de Akkad para legitimarse. Elam y Egipto, alarmados por la expansión asiria, empezaron a financiar y fomentar revueltas. Sargón II enfrentó una revuelta interna que le impidió coronarse en Babilonia. Allí, Merodach-Baladán, un jefe caldeo, se hizo rey. Sargón II fue derrotado por los elamitas, aliados de Merodach-Baladán, en el 720 a.C. Sargón II tuvo éxito en el oeste, aplastando una coalición en Karkar y derrotando al ejército egipcio. En el 714 a.C., Sargón II lanzó una gran ofensiva en Urartu, tomando la ciudad fortificada de Musasir, lo que llevó al suicidio de Musa I. Sargón II anexionó los reinos nehuititas del Tauro y tras derrotar a Merodach-Baladán entró en Babilonia. Sargón fundó una nueva capital, Dur-Sarruquim, la fortaleza de Sargón, al noreste de Nínive, que fue la primera ciudad mesopotámica excavada por europeos. Murió en combate en el 705 a.C. El imperio de los Sargónidas, opuesto por Senaquerib, Azaradón y Asurbanipal, alcanzó su apogeo. Sin embargo, sus guerras fueron principalmente contraofensivas contra revueltas internas y las intrigas de Egipto y Elam. La presión de los cimerios y escitas en el norte mantuvo la calma en la frontera septentrional asiria. Senaquerib se enfocó en el oeste y el sur. En el 701 aplastó las revueltas de Fenicia y Palestina. Sitió Laquish y obligó a Ezequías de Judá a pagar un enorme tributo. Senaquerib tuvo que luchar continuamente contra Merodach-Baladán, que siempre regresaba con apoyo elamita. Tras años de conflicto y la captura y desaparición de su propio hijo, llevado por la rabia, decidió la destrucción total de Babilonia. En el año 689 llevó a cabo el acto inconcebible, destruyó la ciudad.
arrasó los templos y desvió el Éufrates sobre las ruinas. Sennacherib transformó Nínive en una capital imperial, construyendo el palacio sin rival y un gran acueducto para el abastecimiento de agua. Fue asesinado por sus propios hijos. Asaradón revirtió la política de su padre, ordenando la reconstrucción de Babilonia. Su gran propósito fue la conquista de Egipto. En el 671 a.C. invadió Egipto, derrotó al faraón Kushita Taharqa y conquistó Memphis, anexionando el delta. En el 672 designó a su hijo Asurbanipal como príncipe y heredero de Asiria y a su otro hijo, Shamash-Shuma-Ukin, como rey de Babilonia, haciendo firmar a los vasallos tratados de lealtad. La transición fue pacífica. Asurbanipal enfrentó la revuelta de Taharqa. En el 663 saqueó la ciudad de Tebas, acabando con la resistencia en Egipto. Sin embargo, el control se perdió hacia el 653 cuando Psamético I expulsó a los asirios. La tensión culminó en una guerra civil cuando su hermano, Shamash-Shuma-Ukin, lideró una revuelta masiva con caldeos, elamitas y árabes. Tras 3 años de guerra, Shamash-Shuma-Ukin pereció en el incendio de su palacio en Babilonia. Para castigar su apoyo a Babilonia, Asurbanipal lanzó una campaña final y devastadora. En el 647 saqueó Susa y devastó todo Elam, destruyendo las tumbas reales y sembrando sal en los campos. Esto zanjó definitivamente la querella milenaria entre mesopotámicos y elamitas. Asurbanipal celebró su triunfo total, recibiendo la sumisión de reinos lejanos. No obstante, el imperio estaba agotado. Egipto estaba perdido, Elam en ruinas, Babilonia llena de odio, y el ejército se hallaba exhausto por las luchas continuas, lo que constituyó la semilla de su destrucción. El poder y la gloria de Asiria en su apogeo se centraron en la figura del rey, el ejército y el arte, elementos que reflejaban la ideología militar y expansionista de la nación. El rey, con títulos como Gran Rey, Rey Poderoso o Rey de la Totalidad, encarnaba el Estado, concentraba todos los poderes y era el sumo sacerdote y el servidor del dios Asur. Se exigía a la población un juramento de fidelidad al soberano. La base del dominio asirio era la extorsión de un tributo anual, el madato, y la transferencia sistemática de riquezas de la periferia al centro. Un sistema económico unidireccional que fue a la vez su fuerza y su debilidad. La prosperidad del Estado contrastaba con la miseria crónica de la mayoría de los pueblos gobernados, lo que generaba constantes revueltas. El ejército asirio era considerado el primero del mundo en tiempos de los argónidas. Era un ejército permanente, constantemente utilizado. Utilizaba tropas profesionales, caballería y una jerarquía rigurosa. Fue pionero en la ingeniería de asedio con arietes, torres de asalto y zapadores. La guerra era la industria nacional de Asiria. El arte asirio monumental era principalmente profano y servía como un conjunto impresionante de propaganda personal. Los guardianes colosales, toros y leones alados de los palacios y los grandes bloques esculpidos que narraban las hazañas del rey fueron adoptados de los nehuititas. Los relieves se enfocaban en la valentía del rey y las proezas militares. La gloria de Asiria fue la culminación de su ideología militar. Sin embargo, este imperio, construido sobre la extorsión sistemática y el miedo, se asemejó a una pirámide invertida. Un vasto peso de expansión y la miseria de sus vasallos debilitaron progresivamente los cimientos, lo que explica su colapso final. Paradójicamente, el hecho de que los asirios que tanto destruyeron se dedicaran con tanto esmero a coleccionar y conservar tablillas les convierte en los principales responsables de la transmisión de gran parte del legado espiritual de Sumer y Akkad. En 1849, Sir Henry Layard descubrió 2 grandes habitaciones cubiertas de tablillas en el palacio de Sennacherib en Nínive. Posteriormente, en el palacio de Asurbanipal se recogieron unas 30.000 tablillas y fragmentos. Gran parte de esta colección se debe a Asurbanipal, un monarca enamorado de las letras, que se enorgullecía de su erudición, afirmando haber aprendido los tesoros ocultos de todo el saber de los escribas. El rey enriqueció su biblioteca mediante confiscaciones y regalos más o menos voluntarios de centros de civilización como Babilonia y Barsipa. La educación asiria requería dominar el sumerio y el acadio, la lengua estándar. El escriba utilizaba silabarios y vocabularios sumero-acadios y debía memorizar centenares de signos cuneiformes. Una vez instruidos, los especialistas presentaban sus conocimientos en forma de listas, una técnica de clasificación clave.
En cuanto a los logros científicos, en matemáticas, utilizaban el sistema sexagesimal de base 60. Los mesopotámicos eran expertos en la resolución de ecuaciones algebraicas. Sus logros en la formulación de problemas algebraicos, geometría y trigonometría eran avanzados. En astronomía, el objetivo principal era la predicción del futuro, o astrología. Los astrónomos sacerdotes realizaban un registro constante y preciso de los movimientos celestes, llegando a predecir eclipses solares y lunares, como las famosas tablillas de Venus. En medicina se distinguía entre los médicos y los exorcistas. La medicina se basaba en la observación empírica o diagnóstico y un fuerte componente mágico-religioso o prognosis. El fin del imperio asirio fue tan repentino como su expansión. El periodo neobabilonio o caldeo, que se extendió desde el 626 hasta el 539 a.C., se inicia con esta destrucción y marca un breve pero brillante resurgimiento de Babilonia. Tras la muerte de Asurbanipal, el imperio se sumió en el caos. Nabopolassar, un caldeo y gobernador del país del mar, se alzó como pretendiente al trono de Babilonia. Los medos, bajo el rey Ciaxares, atacaron a Siria desde el norte. Nabopolassar selló una alianza con Ciaxares, consolidada por el matrimonio de su hijo Nabucodonosor con Amitis. La coalición medo-babilónica tomó la capital asiria, Nínive, en el 612 a.C. La caída de Nínive fue tan radical que décadas después, Jenofonte pasó por sus ruinas sin conocer su nombre. Nabucodonosor II es el último gran monarca mesopotámico. Su reinado se centró en la consolidación del imperio y en la reconstrucción de Babilonia. La caída de Asiria dejó un vacío que provocó una rivalidad inmediata con Egipto. Nabucodonosor derrotó a los egipcios en Carquemish. Continuó las campañas en Siria-Palestina para asegurar tributos y rutas comerciales. Ante las revueltas financiadas por Egipto, Nabucodonosor asedió y tomó Jerusalén en el 597 a.C., deportando a su rey y a 3.000 judíos. Tras una nueva rebelión, Jerusalén fue tomada por segunda vez en el 587 a.C., resultando en otra gran deportación, conocida como el exilio babilónico. A Nabucodonosor le sucedieron príncipes débiles. El último rey fue Nabónides, considerado el más raro y enigmático. Nabónides se dedicó con fervor al culto del dios Luna, lo que le valió el odio del credo de Marduk en Babilonia. Su interés por el pasado y la búsqueda de cimientos de templos le valió el apodo de rey arqueólogo. Por razones misteriosas, Nabónides se ausentó de Babilonia durante al menos 5 años, residiendo en el oasis de Temá en el noroeste de Arabia, dejando el gobierno en manos de su hijo Belshazzar Baltasar. El ejército de Ciro entró en Babilonia sin resistencia. Ciro se presentó como un liberador, restaurando la paz y el orden, y Babilonia no fue destruida ni saqueada. Este evento marcó el fin de la independencia política de Mesopotamia y su absorción por el imperio aqueménida. El corto reinado de los caldeos dejó una huella indeleble en la Baja Mesopotamia, un periodo de renacimiento político, económico y cultural. Babilonia se había convertido en la heredera y guardiana de las tradiciones sumero-acadias. Los soberanos caldeos dedicaron una inmensa cantidad de recursos a la reconstrucción y embellecimiento de los santuarios y las obras públicas. La capital fue renovada, ampliada y poderosamente fortificada. El eje ceremonial, la vía procesional, bordeada por altos muros con imágenes de toros y dragones en ladrillos esmaltados de colores. Esta vía pasaba por la imponente puerta de Istar. En el corazón de la ciudad se encontraba el Esagil, el templo de Marduk, y el Etemenanquí. Era una pirámide escalonada que alcanzó 7 pisos de altura, y los babilonios creían que en la celda superior de la torre el dios Marduk descendía para descansar. El festival del Año Nuevo era la fiesta más solemne e importante, celebrada en primavera. En este festival se revalidaba la realeza y se aseguraba la fertilidad y el futuro del país. Un ritual clave involucraba la humillación del monarca. El sumo sacerdote abofeteaba al rey y le obligaba a postrarse y confesar que no había pecado. Después de esto, el sacerdote confirmaba la continuidad del reino. Durante la fiesta se recordaba la victoria de Marduk sobre Tiamat. La documentación jurídica y económica revela el resurgimiento de los templos como unidades económicas importantes. El templo Eana de Uruk, por ejemplo, poseía inmensos dominios, comparables a un palacio asirio. El rey Nabónides, en particular, implementó reformas impopulares para incrementar el control real sobre los santuarios, lo que contribuyó a la hostilidad del clero hacia él.
El esplendor de Babilonia bajo los caldeos se manifestó con un intento consciente de restablecer el orden religioso y cultural tras la anarquía asiria. La ciudad se convirtió en un cofre de tesoros fortificado, y la fastuosidad de sus templos y festivales sirvieron para reafirmar la legitimidad divina del imperio. Una pregunta fundamental es cuándo y por qué la milenaria civilización mesopotámica, aunque no fue destruida violentamente, se desvaneció tras la conquista persa, un proceso que se extendió por aproximadamente 7 siglos. Ahora hablemos de la época aqueménida, del 539 al 331 a.C. La conquista de Babilonia por Ciro II en el 539 se percibió inicialmente como un simple cambio de reinado. La vida económica y jurídica continuó su curso, y Cambises, hijo de Ciro, incluso participó en el Festival del Año Nuevo. Sin embargo, esta luna de miel terminó pronto. Los babilonios, cuyo corazón ardía de pasión por la independencia, se unieron a las revueltas contra Darío I. El fracaso en restaurar una monarquía nacional tuvo consecuencias profundas. Los reyes mesopotámicos eran tradicionalmente responsables del mantenimiento de los canales de irrigación. Los soberanos extranjeros de vastos imperios no pudieron dedicar la atención necesaria a estas labores vitales, lo que contribuyó al deterioro agrícola. Además, el arameo se convirtió en la lengua administrativa, reemplazando al acadio y al sumerio. La población oprimida, empobrecida y sobre todo desnacionalizada, entre comillas, comenzó a olvidar su lengua y con ella su pasado y su identidad. La llegada de Alejandro Magno en el 331 a.C. fue recibida como una liberación. Tras su muerte, Mesopotamia se convirtió en el campo de batalla de sus sucesores. Seleuco Nicator fundó Seleucia en el Tigris, a donde trasladó una gran parte de la población de Babilonia. El sincretismo y la fusión de culturas que caracterizaron este periodo barrieron lo que quedaba de la civilización sumero-acadia. La cultura antigua sobrevivió solo en círculos restringidos. La literatura se redujo a unos 200 textos astronómicos o astrológicos. La complicada escritura cuneiforme resultaba liosa y complicada para la sociedad cosmopolita helenística, que prefería el arameo y el griego. La civilización continuó su lenta agonía bajo la dominación de los partos. El último vestigio conocido de la cultura cuneiforme es una efemérides astral escrita en el 74 o 75 después de Cristo. El culto a Marduk en Babilonia probablemente cesó después de las revueltas. El emperador romano Séptimo Severo encontró la Babilonia de los últimos siglos totalmente desierta en el 197 después de Cristo. El colapso final se debió a la decadencia del reino, las guerras civiles, las crisis económicas y finalmente los factores ecológicos que se volvieron determinantes. El desplazamiento de los cursos de agua, el encenagamiento de los canales y la salinización del suelo provocaron que los ríos cambiaran de lecho y las viejas ciudades mesopotámicas desaparecieron rápidamente bajo la arena. El declive se debió principalmente a 3 causas fundamentales. Primero, la ausencia de un gobierno nacional que pudiera asegurar la infraestructura vital, los canales. Segundo, la helenización y el dominio de lenguas y culturas más dinámicas, el arameo y el griego. Tercero, los cambios étnicos y culturales. A diferencia de invasores anteriores como los amorritas y los casitas, que asimilaron la cultura sumero-acadia por ser superior, los griegos del siglo III a.C. encontraban poco que envidiar a una civilización que, salvo en astronomía, se había vuelto esclerotizada. La fidelidad a las tradiciones, que había garantizado la continuidad durante 3 milenios, se había convertido en un obstáculo. La civilización mesopotámica murió de vieja. El nuevo mundo helenístico, ávido de pensamiento crítico, ya no tenía lugar para su arte pasado de moda, su ciencia no racional y su compleja escritura cuneiforme.